Una de las religiones más antiguas del mundo fue la primera en creer en un único Dios. Según los textos de esta religión, este único Dios llegará al mundo encarnado en un hombre. Según la Torá, el libro sagrado del judaísmo, la historia de esta religión comenzó hace más de 5.700 años en la Mesopotamia, sobre la orilla del río Éufrates. Era la región de los primeros grandes imperios de la historia, como el acadio y el babilónico, en la que hoy se encuentran los territorios de Irak y Siria. Según los textos religiosos, quienes volvieran a entrar en la tierra prometida tenían que haber nacido libres. Por eso, el éxodo a través del desierto del Sinaí se prolongó durante 40 años. A comienzos del siglo XI de la Era Común, los primeros judíos libres poblaron por fin la tierra prometida. Según el relato del éxodo judío, Moisés, en un alto en el viaje hacia Israel, subió al monte Sinaí. Allí permaneció solo durante 40 días y 40 noches, hasta que Dios le presentó los 10 mandamientos sagrados que el pueblo judío debía respetar, escritos en 2 tablas de piedra. Según las tradiciones, la Torá, el libro sagrado del pueblo judío, fue dictado por Dios a Moisés. No obstante, estudios históricos señalan que el texto tal cual lo conocemos hoy es producto del concilio de Yavne, que tuvo lugar hacia fines del siglo I después de Cristo. Los expertos en la interpretación de la Torá son los rabinos. El rabino es la autoridad espiritual dentro del templo judío llamado sinagoga. Su misión principal es ayudar a los fieles a seguir la doctrina. Además de la Torá, los judíos también se rigen por el Talmud, que es una compilación de discusiones rabínicas que tuvieron lugar durante varios siglos desde el asentamiento en la Tierra Prometida y establecen algunas costumbres que llegan hasta nuestros días. La Torá regula muchos ritos religiosos vinculados con momentos significativos de la vida de los judíos. Para los varones judíos, el primer rito es el Brit Milá, la circuncisión, que garantiza la continuidad de la alianza entre Dios y el pueblo elegido. Otro rito fundamental es el Bat o el Bar Mitzvah, una celebración que marca el paso de la niñez a la adultez. El casamiento, o jupá, es otro momento importante en la vida de los judíos. El Sabbat, que se celebra los sábados, es un día sagrado. En él no debe realizarse ningún tipo de trabajo. Rosh Hashanah es el año nuevo judío y se celebra durante el primer y segundo día del mes de Tishrei del calendario hebreo. La fecha del año nuevo judío se mueve dentro de los meses de septiembre y octubre del calendario gregoriano. 10 días después del Rosh Hashanah se celebra el Yom Kippur o Día del Perdón. En esta jornada, la intención es lograr una purificación, una suerte de balance entre lo bueno y lo malo ocurrido durante el año y también sobre las propias buenas o malas acciones. La fiesta más extensa dentro del calendario judío es Pesaj, conocida en Occidente como la Pascua Judía. En esta celebración, que dura una semana, se conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto hace 3.500 años bajo el liderazgo de Moisés. Durante todos estos ritos y también en la vida cotidiana, es habitual que los hombres lleven la kipá, un gorro ritual que muestra respeto y una distancia entre los hombres y Dios. Los símbolos más importantes para el pueblo judío son la menorá y el Maguen David. La menorá es un candelabro de 7 brazos que, según las creencias judías, fue diseñado por Dios para ser colocado en el tabernáculo donde estuvieran guardados los rollos de la Torá. La estrella de David era un símbolo usado por distintos pueblos. Ya en el siglo XI comenzó a utilizarse como sello oficial de comunidades e instituciones judías. Hoy, según el calendario occidental, estamos en la segunda década del siglo XXI, pero para el calendario judío ya pasamos el año 5770. Las profecías judías anteriores al cristianismo anunciaban la llegada de un enviado de Dios, el llamado Mesías. Por eso parte de los habitantes de Jerusalén recibió a Jesús como tal. Sin embargo, otro sector no lo reconoció como enviado divino y continuó con la tradición de la Torá. Aún hoy, los integrantes actuales de la primera religión monoteísta de la historia siguen esperando la llegada del Mesías.
Cuando Jesús murió, su cuerpo fue depositado en un sepulcro excavado en una roca. Según las creencias cristianas, 3 días después resucitó y apareció ante sus discípulos para pedirle que predicaran sus enseñanzas y el Evangelio, que significa buena nueva. Este mensaje decía que la vida continúa después de la muerte junto a Dios. Después de hablar con sus discípulos, Jesús se elevó al cielo, donde los cristianos creen que reina junto a su Padre. La resurrección fue para los cristianos la prueba final de que Jesús era quien decía ser, el verdadero Hijo de Dios. A partir de allí se lo comenzó a llamar Cristo, que significa el elegido. Las palabras de Jesús y sus discípulos están reunidas en el libro más publicado y traducido de la historia de la humanidad. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo, está conformada por el Antiguo Testamento, que corresponde a la Torá, la historia del pueblo judío, y el Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros escritos después del nacimiento de Jesús, entre los que se encuentran los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, que narran la vida de Jesús y el comienzo del cristianismo. Los cristianos consideran a la Biblia una fuente de sabiduría y una representación de la fe que tienen en Dios y del amor de su Hijo hecho hombre en la tierra. A través de todas sus vertientes, el cristianismo se encuentra en los 5 continentes. Con 2.000 millones de fieles, es hoy la religión más extendida del planeta. Más allá de las diferentes corrientes, el cristianismo en su totalidad, con la figura de Cristo como referente central, está presente en la vida cotidiana de sus fieles, proponiendo una mirada basada en la fe, el amor y la humildad. Hace 1400 años nació una de las religiones más extendidas del mundo. Su piedra fundamental fue una idea clara y directa. No hay otro Dios más que Dios. El Islam nació en las ciudades de la Meca y Medina, en la actual Arabia Saudita, durante la primera mitad del siglo VII. A sus fieles se los conoce con el nombre de musulmanes. Es una religión monoteísta, es decir, una religión con un solo Dios. A este único Dios se lo considera el creador del universo, y como tal se lo debe respetar y obedecer. Esta creencia se origina en una larga tradición de religiones monoteístas, que comenzó hace más de 5000 años, es decir, religiones en las que creen en el mismo Dios. Estas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las 3 religiones tienen distintos nombres para llamar a su único Dios. El nombre musulmán es Alá, que significa simplemente Dios. Los musulmanes también creen en los profetas judíos y cristianos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, entre otros. Pero el Islam prohíbe que sus profetas sean representados de manera alguna. De los 28 profetas que se nombran en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, hay uno al que consideran el más importante. Nacido en una sociedad que veneraba múltiples divinidades, este hombre recibió un mensaje que la transformaría para siempre. Ese mensaje era nada menos que la última revelación de Dios en el mundo. Según los musulmanes, el Corán le fue revelado a Mahoma por el arcángel Gabriel. Los relatos y las máximas que lo componen fueron registrados por seguidores.
Luego de la muerte del profeta, se realizó la compilación definitiva. En algunos puntos centrales, el Corán se asemeja mucho a los textos judíos y cristianos, como la Torá y la Biblia, porque el Islam no era estrictamente una nueva religión, sino una religión que recuperaba la antigua fe monoteísta. En esa tradición religiosa aparecen las mismas formas de entender los misterios del mundo y la relación del hombre con la divinidad. Hay un paraíso y un infierno. Existe el pecado y también el juicio de Dios. Los templos musulmanes son las mezquitas. El propio Islam suele ser considerado un templo, sostenido por 5 grandes pilares. El primero es la fe, que se resume en el credo: no hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta. Esta frase del Corán sostiene que hay un solo Dios, Alá, el Creador, y Mahoma es el último profeta que recibió una revelación divina. El segundo pilar es la oración, una plegaria compuesta por distintos pasajes del Corán. Para realizarla, el fiel debe lavarse la cara, las manos y los pies. Para rezar, se orienta la cabeza hacia la Meca. Por eso las mezquitas en cualquier lugar del mundo suelen construirse con su eje principal en dirección hacia esa ciudad. El tercer pilar del Islam es la limosna. También llamada asaque, es un tributo religioso que fue impulsado por Mahoma y busca mejorar la situación de los más desafortunados. El cuarto pilar es el ayuno, y se realiza todos los días del mes de Ramadán, según el calendario lunar islámico. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, el creyente debe abstenerse de beber, comer, fumar y tener relaciones sexuales. El quinto y último pilar del Islam es la peregrinación. Musulmán adulto tiene el deber de realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida. Como toda religión, el Islam encierra una promesa de bienestar espiritual que atraviesa idiomas, etnias y fronteras. Y esa promesa se encuentra en su propio nombre. Islam proviene del verbo árabe aslama, que significa aceptar o someterse, pero también de salam, que significa paz. Por eso, para los musulmanes, aceptar la verdad del Corán significa encontrar nada menos que la paz. Religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún dios. Es la religión más numerosa e influyente del no teísmo. El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal. Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Para el budismo, el vacío, el silencio y el mundo de lo insinuado sobre lo manifiesto son esenciales.
era hijo de una familia rica de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Su padre lo rodeó de un extraordinario lujo con una intención muy noble. Creía que de esa forma apartaría a su pequeño niño de toda tristeza. Así es que fue creciendo Siddhartha, ignorando que existiera la posibilidad de dolor, sufrimiento, incluso la misma muerte. Pero lo inevitable sucedió cuando Siddhartha era aún un adolescente. Fueron 4 hechos que lo transformaron para siempre. El primero de ellos, un encuentro con un débil anciano. El segundo, con un enfermo convaleciente. Y el tercero, con el cuerpo de un hombre muerto que era llevado a su entierro. Así fue como comprendió por primera vez que la enfermedad, la vejez y la misma muerte eran un destino común para todos los que tuvieran vida. Pero el cuarto episodio fue tal vez el que más lo impactó. Fue un encuentro con un religioso que se encontraba en la pobreza porque había renunciado al lujo y todos los placeres materiales para encontrar allí su paz espiritual. La admiración fue tan grande que decidió seguir su ejemplo. Siddhartha abandonó su palacio y su familia para convertirse en un ermitaño. Los siguientes 7 años los pasó en un bosque, castigándose y extenuando su cuerpo buscando encontrar su propia paz espiritual. Pero ni los días y noches sin comer, ni las heridas en el cuerpo lograron el objetivo, y comprendió que por ese camino no lo lograría jamás. Una noche, sentado bajo un árbol y sumido en profundos pensamientos, encontró la lucidez y se le reveló toda la verdad. Siddhartha llegó a la convicción de que ambos extremos, el lujo y el ascetismo, estaban lejos del camino corriente y que el verdadero camino era el intermedio, el que lleva a la serenidad y a la instrucción del espíritu. Desde ese momento, su nombre cambió a Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, y pasó los siguientes 40 años predicando hasta que la muerte lo encontró. Sus discípulos siguieron transmitiendo sus enseñanzas por los siglos de los siglos, expandiendo la religión por el mundo hasta convertirla en la más importante del no teísmo. Una religión sin Dios. Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo son las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades fueron descubiertas por Buda en su iluminación y comunicadas en su primer sermón. La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo propone un camino con el que se intentan evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente de manera continua. Para recorrer este camino, los practicantes budistas se apoyan en el noble camino óctuple.
El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales. En la simbología budista, el noble camino es representado con la rueda del Dharma, en donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general. El noble camino óctuple incluye una serie de recomendaciones como actuar correctamente, estar presente, hablar adecuadamente. Seguirlo conduce finalmente al nirvana. A pesar de ser un concepto que ocupa un lugar central en la filosofía budista, el nirvana nunca pudo ser definido con total precisión. Para algunos es la inexistencia completa. Para otros es la supresión de la existencia accesible al conocimiento. Para algunos, el nirvana es accesible en la vida del hombre, pero otros sostienen que solo se puede acceder a él después de la muerte del cuerpo. De cualquier manera, el nirvana es considerado un estado de liberación. Existe una tradición religiosa de la que forman parte más de 1.000 millones de personas en el mundo. Según sus creyentes, es la religión más antigua. Nacida hace 4.000 años, sus fieles la llaman religión eterna, porque creen que no tiene principio ni fin. Es un conjunto de creencias metafísicas, costumbres, cultos y rituales de diferentes pueblos establecidos en la cuenca del río Ganges. No tiene fundador, ni dogma único, ni organización central. La palabra hindú proviene del río Sindhu, que era la frontera natural del antiguo subcontinente indio conocido como Indostán. Los hinduistas creen en múltiples dioses, pero en una sola divinidad. Esto significa que no es una religión politeísta, sino monista, porque sus dioses son diferentes expresiones y aspectos de una misma y única divinidad. El hinduismo afirma que el universo de lo visible y lo material, llamado Maya, es una ilusión, y que detrás de él se encuentra lo único verdaderamente real: el océano sin límites de lo divino, llamado Brahman o Atma. Por eso la práctica religiosa busca terminar con esta ilusión. El objetivo es encontrar la paz interior que permita liberarse de los ciclos de muerte y reencarnación que se repiten uno tras otro, atrapados en la Maya, es decir, en el universo de lo visible y lo material. La clave de esta creencia está en comprender que la separación entre el yo individual y el universo es una división falsa. El alma individual no existe separada de la divinidad. Al romper esta ilusión, se logra la unidad con lo absoluto y se funda el yo con la divinidad. El alma individual se disuelve en lo único verdaderamente real, el Brahman. Hoy, el sistema de castas asociado a la religión hindú continúa vigente, pero es más flexible en los ambientes urbanos que en los rurales. Actualmente, por ejemplo, miembros de las distintas castas se pueden casar entre sí, y todas las castas tienen lugar dentro del sistema democrático de gobierno. Desde su origen, dentro del hinduismo convivieron cultos de distintas regiones y pueblos, que incluían la devoción a serpientes, monos u otros animales. Estos
generaron más tarde divinidades zoomorfas, es decir, mezclas de animales con seres humanos. Uno de los más conocidos es Ganesha, el dios de la sabiduría, que se representa con un elefante. También se le rendía culto al agua, porque se creía en su capacidad purificadora. Por eso el río Ganges es considerado sagrado y se cree que sus aguas pueden limpiar al hombre de cualquier pecado. Durante el periodo de democratización del hinduismo, hacia el año 300 a.C., nació la doctrina de los avatares. Según esta escuela, cada divinidad celestial tiene uno o más representantes terrestres, es decir, uno o más avatares. Estas encarnaciones de las divinidades aparecieron a lo largo de toda la historia del hinduismo, a veces como seres mitológicos y otras como personajes históricos. Uno de los más populares es Krishna, el avatar del dios Vishnu, que es el creador, protector y destructor del universo. El culto a estos dioses terrestres que llegaban al mundo como salvadores impulsó la formación de innumerables escuelas o sectas que se conservan en la actualidad y que están presididas por los maestros sagrados llamados gurús. Según las tradiciones brahmánicas, el alma de un muerto no desaparece, sino que pasa a otro cuerpo material. En qué se convertirá el hombre después de la muerte depende de su conducta en vida y del respeto por las normas del régimen de castas. Todas las acciones desarrolladas por el individuo, buenas y malas, acarrean las correspondientes consecuencias en la posterior reencarnación. Ese es su karma. Durante el período brahmánico floreció una literatura religiosa filosófica formada por más de 250 tratados teológicos. El yoga es uno de los que tuvo más impacto porque intentaba aplicar los principios religiosos y filosóficos en el autoperfeccionamiento individual. A través de una serie de ejercicios, buscaba conservar la pureza del cuerpo y la perfección del espíritu. Estas prácticas, despojadas en parte de su sentido espiritual, atravesaron fronteras y llegaron a Occidente. La diversidad de escuelas o sectas hinduistas muestran la complejidad de la sociedad en la que nació esta religión. Hoy es un inmenso mosaico de fe que abarca casi toda la India y Nepal, además de otros puntos del globo. El hinduismo ha perdurado en el tiempo no solo como una creencia religiosa, sino también como un estilo de vida que busca la pureza mental y física, la paz y el autoconocimiento.